Damos inicio al video podcast de la tarea de comunicación intercultural. Hacemos parte de la Escuela de Ciencias Sociales, Artes y Humanidades de la Universidad Nacional Abierta y a Distancia, UNAD. Mi compañero Jorge Luis Gualtero Sánchez y su servidora Astrid Fabiana García Rovira. Damos inicio a este video. Compañero, ¿cómo te encuentras el día de hoy? Un cordial saludo, Astrid, para todos los que ven este podcast sobre la historia y la esperanza en esta comunidad de La Rubiera. Vamos a compartir con ustedes este análisis que hemos hecho de esta situación, a esta masacre cometida contra los indígenas hace unos años en el territorio nacional. Perfecto. Bueno, vamos a hacer una pequeña descripción de la situación. La Rubiera era una región marcada por siglos de conflicto entre comunidades indígenas y colonos no indígenas. Era una guerra que existía por territorio y los recursos naturales que yacían en él. Por esta razón, los colonos arremetían contra los indígenas de manera violenta, generando acciones de terror sobre esta población. De esto se llevaron a cabo muchos procesos y muchas acciones, las cuales llevaron a cabo a un flagelo nacional, La Rubiera. Entonces vamos a tocar en este podcast los aspectos más importantes de esta situación. Vamos a contener los aspectos como contextual, aspecto histórico, aspecto cultural, legal y comunicativo. Entonces vamos a empezar. Compañero, ¿cuál sería ese aspecto contextual que tú consideras que debe apreciarse en este proceso de La Rubiera? Importante partir hablando, Astrid, de que esta región se ubica en Arauca, zona de frontera con lo venezolana, un territorio con bastante riqueza hídrica, natural, fauna, flora, y con la presencia de grupos indígenas desde hace varios años, prácticamente desde la época de la conquista. Esto ha llevado a que a lo largo de la historia pues, se hayan presentado este conflicto entre colonos, entre personas blancas, contra las culturas indígenas que hay en este territorio. Perfecto. Entonces, en el área contextual, La Rubiera es una región en el área de la frontera, donde se han registrado conflictos históricos entre las comunidades indígenas y los colonos. Ese es el área contextual. Además, la falta de presencia estatal ha sido una efectiva contribución para la impunidad. Estas acciones se han realizado de manera impune y nosotros o nuestros colegas comunicadores se han encargado de hacer estas acciones conocidas, mas no se han sido relevantes por razones legales o por razones de conflictos de acciones del Estado. Más bien ha sido que nosotros, los comunicadores, hemos llevado a cabo un proceso de investigación para que la gente en Colombia conozca esta situación que se llevaba a cabo en La Rubiera. En los aspectos históricos, cuéntame, ¿qué tienes en cuenta? Es importante decir que este conflicto en La Ribera, Huila, perdón, me la embarré. No importa, sigue. Ahí lo editamos. Es importante partir diciendo, Astrid, que el conflicto en La Rubiera tiene raíces históricas profundas. Desde la llegada de los colonos, desde los españoles, ha existido ese maltrato hacia las culturas indígenas, la explotación descontrolada de los recursos naturales. Las comunidades indígenas se han visto enfrentadas a la marginación, al desprecio, la violación de sus derechos fundamentales. Sin embargo, ellos han resistido, han luchado y han permanecido en nuestros territorios. Sí, las comunidades indígenas de La Rubiera tienen una conexión profunda con la tierra y participan en tradiciones ancestrales que son fundamentales para su identidad. Sin embargo, se enfrentan a constantes amenazas debido a la influencia de la cultura dominante de los colonos y la pérdida de la tierra y sus recursos. Ellos se encontraron acorralados ante esta situación, ante no tener presencia estatal, conocimiento, forma de comunicarse y darse a entender con las personas que, pues, digámoslo así, de alguna manera ignorante, querían sobreponerse sobre ellos por los recursos y la tierra. Entonces, Eso es importante. Sigue. No te corto, eso hace parte de un tercer punto que es el aspecto cultural de este territorio, ¿no? Ellos tienen sus propios ritos, sus propias tradiciones, su idioma, y eso fue una de las causas para que se presentara este conflicto. No se podían comunicar con ellos, no se entendía qué era lo que hacían,
y eso generó pues cierta discordia hacia estas culturas. Muy Claro que importante sí. tener en En el aspecto cultural se marca mucho la diferencia en el manejo, en el que no hay manejo del idioma, no hay manejo del contexto, no hay manejo de cómo decirle a las autoridades, hey, nos están flagelando, estamos aquí. Resulta que en una historia colombiana, en la historia colombiana hemos decidido y hemos visto que pasan las cosas de manera impune y que solamente hasta una acción que todo el país reconozca o que lleve demasiada sangre es que estamos dispuestos a escuchar, a inclinar nuestro oído e incluso a ayudar a esas comunidades. Ahora entramos a un aspecto un poco más sólido, un poco más entrañable como es el aspecto legal. Entre el aspecto legal que caracterizó la Rubiera, cuéntame, Jorge, ¿qué te parece a ti que es un aspecto legal para resaltar de todo este proceso? Bueno, a pesar de que existen leyes que protegen los derechos de los pueblos indígenas, su implementación ha sido deficiente a lo largo de la historia de nuestro país. No se ha tenido una ley efectiva que proteja los derechos de los indígenas, que salvaguarde su dignidad, su cultura. Y aún en la actualidad podríamos decir que los pueblos indígenas sufren marginación, sufren exclusión, tratados, enfrentan esta violencia que tristemente ha afectado a nuestro país. Y hay mucha impunidad. Como decía el artículo, el gobierno no castigaba actos atroces, había una presencia nula del Estado en estos territorios, entonces legalmente era muy compleja la situación. Hoy se ha crecido un poco, pero yo creo que falta mucho por hacer en favor de estas culturas indígenas que tienen. Sí, no solamente es la cultura de los cuivas la que es afectada, también tenemos muchas comunidades indígenas las cuales se encuentran relegadas, excluidas o simplemente el colombiano en su área legal por intentar proteger ese espacio que ellos tienen de no contaminarse con la nueva tecnología, de no contaminarse con las cosas que tiene esta colonización y este nuevo espacio social, dejan a un lado estas comunidades. Las dejan sin voz, las dejan sin voto, las dejan sin privilegios legales, las dejan sin esas ayudas que ellos merecen por esos recursos naturales en los que ellos viven. Entonces, ahí es donde entra la tarea de nosotros como comunicadores, como darles a entender a la nación, al Estado, a la comunidad en general, a nuestra sociedad, que no solamente existimos los que estamos acomodados en esta línea de la sociedad, a los que entendemos este movimiento social, sino que también existen estas personas que cuidan nuestras selvas, que guardan aún sus creencias desde lo más profundo de su conocimiento y que ellos también hacen parte de esa riqueza, no económica, pero sí una riqueza cultural invaluable que tiene Barranca Bermeja y que tiene Colombia en este sentido. Entonces, cuéntame tú qué aspecto comunicativo consideras que debe ser importante en este proceso de la Rubiera. Claro que sí, Astrid, es muy importante que los medios de comunicación visibilicen esta realidad para conocer la riqueza de las culturas indígenas. Y como lo analizábamos en el estudio que hacíamos de este artículo, es muy importante conocer el otro punto de vista, la otra cara de la moneda. Quizá el relato que se nos presenta en el artículo presenta la visión que tenían quienes cometieron este acto, que están entrevistados, que son entrevistados, se conoce su posición, pero valdría la pena también involucrarse en el mundo de los indígenas, conocer su pensamiento, cuál es la visión que ellos tienen respecto a los blancos, a quienes no son de su cultura, por qué eran maltratados. Es decir, conocer el otro punto de vista es muy importante desde los medios de comunicación, luchar por la paz, por la reconciliación en el país, porque se conozcan estas culturas indígenas y por velar por el respeto y la inclusión de todos, que es una de las tareas primordiales de la comunicación en la actualidad. Inclusión y el respeto de los derechos humanos. Todos somos iguales, los indígenas tienen su dignidad, son personas, tienen alma y deben ser valoradas como tal. Claro que sí, mi compañero Jorge. Bueno, en este caso también comparto mucho ese ideal de inclusión. Es la palabra clave en todo este proceso, la inclusión social, el llamado al diálogo, las acciones de reconciliación y obviamente de no violencia,
hacen parte de este proceso que nosotros como comunicadores sociales tenemos que aportar a nuestra nación, a nuestras comunidades y a todo aquel que quiera ser parte de esta sociedad. Bueno, Jorge, un gusto haber compartido contigo este espacio. Créeme que ha sido enriquecedor para mí este diálogo y espero que para todos los que nos están escuchando en este momento también haya sido un abrebocas importante sobre el conflicto que ocurrió en la Rubiera y todo lo que sucedió en ese proceso. Muchas gracias, Astrid, y muchas gracias a todos por vernos y escucharnos. Bueno, así damos por terminada esta sesión de grabación, así que terminamos. Feliz tarde.